Hola doctores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Sergio Hidalgo, soy el supervisor de Relaciones Profesionales para Colgate Perú. Quería agradecerles por su presencia y les cuento un poquito. Hoy les voy a mostrar algunas promociones que vamos a tener disponibles el día de hoy, que van a estar vigentes durante 3 días hasta el día martes 2 de noviembre, ¿sí? Y que son válidos, y esto sí hay que recalcarlo, que son válidos únicamente para Perú, ¿sí? Ya más adelante, hacia el final de este webinar, vamos a entrar un poquito más para explicarles cómo pueden adquirir las promociones. Quería comentarles también que en la parte de abajo tienen un cuadrito donde sale preguntas y respuestas, donde ustedes van a poder escribir ahí todas las dudas o preguntas que tengan, y hacia el final de la charla vamos a estar respondiéndolas. ¿Sí? Ahora le doy pase a la doctora María B para poder iniciar con la ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Buenas noches a todos los odontólogos y odontólogas que nos acompañan desde Perú, pero también a los colegas que nos están acompañando desde Bolivia. Les damos un saludo muy afectuoso de bienvenida a este webinar en el que trataremos el tema de alargamiento de corona clínica. Y tenemos el orgullo de estar acompañados de nuestro conferencista el día de hoy, el doctor Emil Correa. Les cuento, el doctor Emil Correa es odontólogo, cirujano dentista de la Universidad Peruana Los Andes en Perú. También es especialista en periodoncia e implantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en Perú. Es Fellow del International Team for Implantology, ITI. Es miembro de la Academia de Estomatología de Perú, conferencista nacional e internacional, y en Colgate tenemos el orgullo de contar con él como speaker. Le damos la bienvenida al doctor Emil Correa, pero antes quisiera recordarles lo que Sergio, nuestro supervisor de Relaciones Profesionales en Perú, les mencionó. Durante la presentación del doctor Emil, ustedes podrán ir haciendo sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes a través del icono que tienen en la parte inferior de su pantalla de preguntas y respuestas. Por favor, no vayan a utilizar el chat porque no está activado para que escriban allí las preguntas. Para eso está el icono de preguntas y respuestas. Al final las vamos a recoger y yo las voy a ir formulando al doctor, quien gentilmente nos va a dar un espacio para responder estas inquietudes. Adicionalmente, el doctor Emil nos ha compartido unos artículos científicos que van a ser del interés de todos ustedes y se los vamos a hacer llegar vía correo electrónico a todos los participantes de este webinar. Le voy a dar la palabra al doctor Emil. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un orgullo y un honor que esté compartiendo su conocimiento con nosotros. Hablaremos de un tema muy interesante que es el alargamiento de corona clínica. Nuevamente agradecer Colgate y recomendar siempre la línea PerioGuard de Colgate. Antes, siempre hacemos un disclosure para que todos los contenidos que nosotros compartamos sean fidedignos, sean los adecuados en esta conferencia, y la cual la información se les hará llegar, como bien me mencionaron, a través de un correo electrónico. Vamos a compartir todos los artículos y espero que se les sean de mucha utilidad en sus consultas. Gracias, Colgate, y vamos entonces, doctores, a empezar. No sin antes invitarlos a que podamos estar conectados, incluso después de la conferencia del día de hoy, a través de las redes sociales, que los invito a que podamos estar en contacto. Este es mi Instagram, y los espero también si tienen alguna duda, más allá, mañana, pasado. Pueden escribirme con toda confianza y estaremos en contacto. Muy bien, el día de hoy hablaremos sobre el alargamiento de corona clínica. ¿Cuántos de nosotros hemos estado, ¿no?, en la consulta y hemos recibido pacientes que al momento de sonreír, pues definitivamente observamos que existe una predominancia de la encía? La encía, uno ve que no hay un equilibrio
tan adecuado como desearíamos entre la estética blanca y la estética rosada, que es la que incluye la encía. ¿Qué procedimientos tenemos para poder realizar un equilibrio, una búsqueda de esa estética? Pues uno de ellos es el alargamiento de corona clínica. Debemos conocer un poco el terreno, ¿no? Siempre me gusta iniciar hablando de los tejidos que rodean o tapizan la cavidad oral, y entre ellas es la mucosa oral. La mucosa oral como tal se puede dividir en tres tipos de mucosa. Primero tenemos la mucosa masticatoria, la cual es muy importante. Hablamos de una encía que tiene un componente de queratinización a nivel epitelial y que forra básicamente el paladar duro y también parte de la encía que está sobre los márgenes de los dientes, tanto en vestibular como en lingual. Es muy importante que tengamos nosotros ese componente anatómico de manera adecuada. Y lo vamos a resolver un poquito más adelante. Sin embargo, no toda la boca está tapizada con esta mucosa masticatoria, ¿cierto? Tenemos una mucosa especializada, por ejemplo, la encontramos en el dorso de la lengua, pero no es motivo de la discusión del día de hoy poder describir las características de esta mucosa. Así que hablemos de la última y tercera mucosa en la cual podemos encontrar dentro de la boca, es la mucosa de revestimiento, que sería el resto de la boca que falta tapizar. ¿Dónde encontramos este tipo de tejido? Piso de boca, zona interna en los carrillos, y uno puede detectar claramente que tiene otras características, ¿cierto? Es más lisa, más brillosa, más elástica, y clínicamente la podemos discriminar como algo más vascularizada respecto a una encía queratinizada. Tiene un valor para nosotros este tipo de mucosa, que es un poco más elástica para otros procedimientos como recubrimiento radicular. Gracias a ese componente elástico podemos mover un colgajo, o para la regeneración ósea en implantología. Pero para temas estéticos, temas de estabilidad, no es el tejido adecuado. ¿Sí? O sea, alrededor de un diente no puedo tener mucosa de revestimiento, no, necesito mucosa masticatoria. Correcto, entonces este es un pantallazo de todo el tejido que está rodeando nuestra cavidad bucal. Ahora hablemos del periodonto, vamos acercándonos de afuera hacia adentro, vamos acercándonos. El periodonto sano. ¿Cuántas partes tiene el periodonto? Nosotros vamos a trabajar en el periodonto. ¿Cuántas partes tiene? ¿Se acuerdan? No, claro, venía el examen. Diga usted cuáles son las partes del periodonto y nosotros decimos la encía. Claro, la encía, el ligamento periodontal, el hueso alveolar, y hacemos una mención al hueso alveolar propiamente dicho, ¿no? Que es esa cara interna del alveolo que recepciona las fibras de Sharpei del ligamento periodontal. Y por último, el cemento radicular. Es importante que sepamos esto. ¿Saben por qué? Porque nosotros vamos a interferir en la armonía que tienen estos tejidos. Estos tejidos trabajan juntos, hacen un sistema. Y ese sistema está en este preciso instante en la boca de cada uno de ustedes, alrededor de sus dientes. Cuando usted sonríe, usted no solamente está viendo dientes de encía, usted está viendo todo un sistema que está en equilibrio y que está en salud, por ende. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa si nosotros unimos estas partes del periodonto? Pues vamos a entrar a describir una parte muy importante y quiero que preste mucha atención porque esta es la parte más importante de toda la conferencia. Cuando nosotros juntamos todas estas partes y la vemos en boca, tiene que venir a nuestra mente estos dos nombres, doctores. Recuerden, el espacio biológico. Espacio biológico. Oye, si tiene el término biológico, de por sí ya es algo muy importante, ¿correcto? Espacio biológico. Pero bajito, ¿qué dice? Tejido de inserción supracrestal. Ay, ¿qué será ese nombre? ¿Por qué estará ahí? Vamos a verlo un poquito más adelante. Pero esto me interesa. Espacio biológico. Este es el corazón de toda la conferencia. Tenemos que entender esto claramente. Hablemos del espacio biológico. Cuando las partes del periodonto se unen, existe una partecita importante, doctores, que uno tiene que tomar en cuenta al momento de hacer estos procedimientos de alargamiento de corona clínica. Es cuando no se toma en cuenta este detalle, es donde se observa la mayoría de errores
Frecuentemente se deja de lado este espacio biológico, uno hace un procedimiento sin tomarlo en cuenta y al final tiene un resultado que no es favorable. ¿Dónde se encuentra este espacio biológico? Ustedes pueden ver como en la pantalla aparece un círculo negro. Ahí hay una intersección de todas las partes del periódico. Hagamos un pequeño zoom. Si yo hiciera un zoom, podría ver claramente al esmalte, la encía, parte del cemento, ligamento, y abajito de color amarillo un pico de la cresta ósea. Entonces, cuando decíamos, ¿diga usted qué es el espacio biológico? La respuesta sencilla, ¿cuál era? Es el espacio que está entre la cresta y el margen gingival. La cresta es el margen gingival, ¿no? Pero nosotros vamos a ver un poquito más adelante. En ese espacio hay tres reparos anatómicos importantes y cada uno ocupa un espacio dentro de este gran espacio. ¿Cuáles son? Pues primero lo dividimos. Hay tres, ¿sí? Hay tres. El que está más hacia coronal está, digamos, abordado por el epitelio del surco, que es un complemento de todo el epitelio que se encuentra cercano al margen gingival, pero no está totalmente adherido hacia el esmalte. Por eso se separa un poco, genera un surco, de su nombre, epitelio del surco. Más hacia apical, este componente epitelial se adhiere al esmalte mediante una unión hemidesmosomal y ya que está adherida, está unida, entre comillas, pues adquiere el nombre de epitelio de unión. Y por debajo, fíjense que hay una parte de cemento radicular que está expuesta, ¿cierto? Que recepciona fibras. ¿De dónde? Del tejido conectivo, ¿sí? Así como el ligamento se inserta sobre el cemento, ¿no? Entre el hueso alveolar y el cemento, se inserta el ligamento, pues del tejido conectivo también hay unas inserciones que entran al cemento radicular que se encuentran en ese espacio que ven llamado inserciones de tejido conectivo. Entonces, recuerden, si hablamos de espacio biológico, tenemos que hablar de epitelio del surco, epitelio de unión y inserciones del tejido conectivo. Ahora, ¿cuánto mide? ¿Sería importante saber cuánto mide? Claro, porque su medida promedio es la que te da la estabilidad y la salud en el tiempo. Entonces, revisando la literatura que hay los doctores, podemos observar dos de los diversos artículos que abordan este tema. Dos, como el de Yariulo y Basek, porque vienen de muestras de origen humano. ¿Sí? Correcto. Mire, si Yariulo, el año 61, nos decía que el epitelio del surco era 0.69, epitelio de unión 0.97, inserción de tejido conectivo 1.07. Mira, nos daban números promedio de cuánto ocupa cada uno de estos reparos anatómicos. Y daban una media de 2.73 milímetros, mientras que Basek igual hacía una medición epitelio del surco, unión e inserción de tejido conectivo y también soltaba una media promedio 3.25. Claro, en la clínica es un poco difícil, ¿no es cierto?, de trabajar a esa escala, o alguien de aquí puede hacer un corte de 2.73 o hacer una medición, o trabajar a esa escala, un poco difícil. Miren, es bueno saber la data, los números siempre son buenos, tanto así que incluso el año 2013 ya se daba una revisión sistemática que también daba una medición promedio de 2.15 a 2.30, este trabajo espectacular de Smith, ya nos iba dando más números al respecto. Pero nuevamente, todos trabajamos a una escala de 2.15 a 2.30, un poco difícil en la clínica. ¿Quién puede hacer una medición y trabajar ahí? Un poco complicado. Es por eso que a nivel mundial, queridos doctores, este espacio biológico tiene una medida clínica promedio. ¿Sí? ¿Cuál es esa línea? ¿Cuál es esa medida clínica promedio? Doctores, esa medida clínica va a ser 3. Correcto. Sí, sabemos los datos, lo dicen los estudios. 2.73, 3.25, de 2.15 a 2.30, sí. Es bueno saber. Más, cuando entramos a la clínica, nosotros redondeamos ese promedio a una medida controlable clínicamente que sería 3. 1 milímetro para el epitelio del surco, 1 milímetro para el epitelio de unión y 1 milímetro para la inserción de tejido conectivo, ¿correcto? Usted puede ver ahí una sondita Carolina del Norte que usted puede tener y medir claramente. Muy bien, entonces es importantísimo, doctores, que sepamos esto. El espacio biológico es importantísimo porque a la hora que entremos a hacer la intervención clínica, ¿qué van a hacer? Vamos a entrar precisamente a hacer un corte e invadir, alterar ese equilibrio dado
por esos 3 reparos anatómicos en un espacio que en este instante usted tiene de manera correcta en sus dientes. Entonces, si yo voy a alterar algo, voy a tener una respuesta del organismo. Entonces, ¿qué debo hacer yo? La idea es esta. Si usted va a trabajar sobre la encía y sabe que va a alterar este espacio biológico, lo que debe procurar es que el resultado final de lo que nosotros hagamos tenga nuevamente un espacio compatible con la formación de un nuevo espacio biológico, donde se pueda tener otra vez esos 3 milímetros nuevamente. Yo corté la encía hasta tal sitio, debo procurar que exista nuevamente una distancia entre el margen y la cresta ósea de 3 milímetros para que en esos nuevos 3 milímetros se pueda establecer un nuevo epitelio del surco, un nuevo epitelio de unión y una nueva inserción de tejido conectivo en equilibrio. Y de esa manera garantizamos la estabilidad del procedimiento quirúrgico que hacemos. Ese es el quid del asunto. Porque si yo corto y no hago esto, entonces estás dejando tú un desorden. Has dejado un sistema alterado. Como está todo alterado, no esperes que su respuesta sea favorable, sino será desfavorable. Muy bien, entonces recuerden, espacio biológico, epitelio del surco, unión e inserción de tejido conectivo, que tiene su dato, sí, en la literatura, pero la clínica, el número promedio es 3. Ya saben por qué. Ahí está. 1 milímetro para cada uno. Para este, para este y para este. Siempre, doctores. Al final de lo que hagamos, procure que exista este espacio. Muy bien. Y hablando del término inserciones, tejido supracrestal, que es el término nuevo. Resulta que ahora, doctores, lo que hablábamos sobre espacio biológico ha sido un término reemplazado. Ya no se llama espacio biológico, sí, lo hemos conocido por años como espacio biológico, pero ahora lo vamos a llamar tejido de inserción supracrestal. Tejido de inserción supracrestal hoy es la nueva nomenclatura de lo que antes conocíamos como espacio biológico. Así que a partir de ahora empezaremos a llamar tejido de inserción supracrestal a este espacio que contiene esos 3 reparos anatómicos importantes y que siempre tienen que estar. Yo recomiendo que den una lectura a este artículo muy bonito, ¿no? De sus anatomas, espacio biológico, aún le llama, espacio biológico, explorando el misterio de una zona silenciosa, ¿no? Muy, muy, muy didáctico, tiene toda la secuencia, la historia y características, incluido ese cambio de términos. Está totalmente actualizado hasta el cambio de la nomenclatura. Así que dentro de los artículos que mañana van a recibir va a estar este artículo que es muy, muy, muy bonito de leer. Se van a entretener bastante. Ahora, si yo voy a hacer una intervención estética, un alargamiento de corona clínica, tengo que saber algunas medidas periodontales importantes. ¿Y cuáles son esas medidas periodontales importantes? Pues son dos medidas que quiero que sepan y tengan en claro siempre. Uno, la medida de la encía queratinizada disponible que tenemos y luego la medida que existe o la distancia que existe entre la unión cemento-esmalte al margen gingival. Esas 2 medidas, ¿sí? Esas 2 medidas. Hoy pretendo darles a ustedes una forma como yo hago mis procedimientos, ¿sí? Dentro de la especialidad. Fíjense, 2 medidas por cada pieza que voy a tratar. Pero ¿cómo vamos a aplicar ello? Si yo voy a hacer una medida de la encía queratinizada, que ya sabemos que tiene un componente de epitelio queratinizado, es mucosa masticatoria, ¿no? Encía queratinizada, pues es tan valiosa que yo siempre debo observar de que mi caso clínico va a terminar al final con una buena cantidad de esta encía queratinizada, ¿sí? Con una buena cantidad. No puede haber una encía queratinizada que sea disminuida, que sea mínima o ausente, que sería algo muy contraproducente, porque pues, puedo alterar el equilibrio y la estabilidad de mi tratamiento. ¿Cómo hacemos la medida de esta encía queratinizada? Es muy sencillo, fíjense. Cuando ustedes hagan una evaluación, queridos doctores, ahora que está muy de moda hacer las fotos intraorales, ¿no? Todo, nosotros registramos todo. En ese preciso instante lo que usted puede hacer es, con una sonda Carolina del Norte, tomar 2 referencias. La primera de ellas, usted tiene que identificar la línea o límite mucogingival, ¿sí? Tiene que hacerlo.
y después lo más sencillo que es el margen gingival. Vea, si yo voy a trabajar 6 dientes o 5 dientes o los dientes que tenga que trabajar, tome como referencia hacer la medición desde el punto del cenit. ¿Cómo así? Usted, pues primero va a saber diferenciar cuál es mucosa alveolar encía queratinizada, ¿no? Hacemos mención que dentro de la encía queratinizada hay encía adherida, encía libre o marginal y encía papilar. Pero en fin, todo este componente es encía queratinizada, que es lo que nos interesa. Vamos a hacer una medición tomando como referencia el cenit de cada diente a trabajar y las vamos a medir de manera sencilla. Una sonda Carolina del Norte, nuevamente les digo, va a servir bastante para ello. Y en un formatito usted puede apuntar los valores. Miren que en la parte de arriba hay un cuadrito donde yo apunto los valores en milímetros de cada pieza a trabajar en lo que corresponde a la distancia o la banda de encía queratinizada. ¿Por qué será importante esto, queridos doctores? Porque se sabe que existe una expresión de esta encía queratinizada, si sea un biotipo delgado o un biotipo grueso, que tiene aún más banda de encía queratinizada, pero que existe un límite menor. ¿No? Si ustedes ven ya según un promedio global, van a ver que 2 milímetros aproximadamente es lo mínimo que puede haber dentro de una boca para que esté saludable, que esté en condiciones naturales. Es por eso que menos de 2 milímetros no es lo ideal. Ahora, pónganse a pensar que cuando hacemos nosotros una gingivectomía, ¿qué estamos haciendo realmente? No estamos quitando encía queratinizada a la banda de encía queratinizada inicial que tiene el paciente. Y si sucede que si el paciente tiene 3 milímetros y de repente tú quieres quitar 2 milímetros para que puedas tener una estética, ¿cuántos milímetros de encía queratinizada te quedan? ¿No te queda uno? ¿Y uno es bueno o es malo? No es correcto, no es adecuado. Eso es un error clásico. Nos dejamos llevar por la búsqueda de la estética y nos olvidamos nosotros de que estamos quitando o dejando al paciente con poquísima densidad queratinizada. Tengamos mucho cuidado. Este dato incluso lo recoge más implantología, porque si bien es cierto, un diente tiene un aparato de inserción que todavía lo protege y le da cierta estabilidad tisular, el implante no. El implante solamente presenta una adhesión y la mejor adherencia está en las zonas que se encuentran, digamos, tapizadas por una encía queratinizada. Por eso es importantísimo sobre un implante, una corona sobre implante que tenga una buena cantidad de encía queratinizada alrededor, y la evidencia científica lo demuestra. Las recomendaciones, doctores, menos de 2 no conviene. Más de 2, en el mejor de los casos, siempre, siempre. Correcto. Entonces, ya desde ahorita, si usted va a hacer una gingivectomía, momentito, fíjese cuánta encía queratinizada tiene y cuánto va a quedar antes de que haga el corte. Fíjese, doctores. Siguiente medida, unión cemento-esmalte hasta el margen gingival, ¿no? Unión cemento-esmalte o unión cemento-adamantina, que es lo mismo, por eso está ahí la abreviatura. Fíjese que cuando hacemos esta medición, tomamos como referencia los dos reparos anatómicos mencionados. Tanto la unión cemento-esmalte, que la podemos ver en este gráfico, se nota claramente donde se une el cemento y el esmalte, pero tienes 3 situaciones. La primera es que el margen esté retraído. La segunda, que esté en su sitio. Y la tercera, que esté cubriendo en exceso, esté sobre el esmalte. ¿Comprende? Si usted ve clínicamente hay una gran diferencia. Claro, nosotros sabemos que si hay una retracción de la encía, estamos hablando de una recesión gingival, cuyo tratamiento es distinto. Es todo lo contrario, vamos a ganar encía en sentido coronal. Si estuviera normal, a buena hora. Habrá un equilibrio entre la estética blanca y estética rosada. Pero si la encía está sobre la corona, bueno, estaremos hablando seguramente de una erupción pasiva alterada. O sea, aquel cuadro en el cual el proceso de erupción se da de manera normal, pero a la encía, pues no se le da la gana de ir a su sitio y se queda a mitad de camino, ¿no? Debió ir hasta aproximadamente la unión cemento-esmalte, pero no, se queda sobre el esmalte, cubriendo y dando una apariencia de un diente corto. ¿No? Y te parece, sonríe, oye, hay mucha encía. ¿Qué tenemos que hacer? No, hay que descubrir la corona clínica, haremos un alargamiento de corona clínica, pero siempre considerando el primer dato, la encía queratinizada para comenzar. Ahora, este segundo dato es tan igual o más importante incluso. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer la medición. Ahora, en el primer escenario es facilito porque están alejados, ¿no? Simplemente
pongo la sonda por encima y mido la cantidad de milímetros. Y ese dato en milímetros lo ubico con signo positivo en un formato. Ahora, si es que es coincidente, usted puede considerar poner 0. Pero si sí está por encima, usted suavemente tiene que hacer una especie de sondaje hasta sentir la unión cemento-esmalte y determinar la cantidad de milímetros y lo ubicará en un formato con el signo negativo. Entonces, si yo veo números de esta medición con signo negativo, ya sé que es la encía que está sobre el esmalte. Pero si es con signo positivo, ya sé que es una recesión y el tratamiento es totalmente diferente. Veamos una aplicación de estas dos medidas. ¿Por qué es importante? Porque todos hacemos un planeamiento, un proyecto estético, ¿no es así? Todos, ¿ah? Todos hacemos. Y de repente, imagínense yo, tenemos aquí nuestro paciente, ¿eh? Imagínense que yo estoy trabajando con usted, ¿no? Hemos hecho una planificación y un proyecto y de pronto vamos a plantear esta sonrisa que es una erupción pasiva alterada totalmente y vamos a proponer un esquema estético basado en proporciones áureas como esta, ¿no? ¿Y qué hacemos normalmente? Mandamos estas medidas, ¿no? Hacemos nuestro diseño personalizado, mandamos estas medidas al técnico con un modelo de estudio. El técnico hace un encerado, en este caso, muy bonito, nos da el encerado, nosotros hacemos la llave para hacer un mock-up y traspasar este proyecto a la boca del paciente. ¿No? La paciente se ve y dice, oh, está genial, doctor, entonces voy a comprar el tratamiento y quiere hacerse el tratamiento. Yo digo, ¿es correcto realmente que seamos así de fluidos, o sea, tan directamente y dejar de lado la importancia de los valores periodontales sobre un proyecto como este? ¿Por qué no cogemos esas dos medidas que les he enseñado y los chancamos, los ponemos, los contrastamos sobre este diseño? Claro, porque la sonda periodontal es una medida real, ¿cierto? Y la regla digital que ustedes ven está ajustada o calibrada a la medida real del paciente. Entonces, esa medición con mi sonda yo la puedo ubicar en esta regla que ustedes están viendo, en estas reglitas digitales. Ah, recuerdan que yo hice un formato donde apuntaba la encía queratinizada y también la distancia entre el cemento, esmalte y margen gingival. Pues yo cojo mi cuadrito y lo pongo acá abajo, fíjense. Antes de enviar al técnico, mejor voy a ver si estas medidas periodontales me van a ayudar a determinar a priori de que no voy a cometer algún error. Fíjense, pieza 1.1 dice que la encía queratinizada tiene 7 milímetros de ancho. Genial, mi diseño dice que corte 3.5. Si corto 3.5, ¿cuánta encía queratinizada me queda? 3.5. ¿Eso es bueno o es malo? Es mayor de 2, es súper bueno, entonces no hay ni un riesgo desde el punto de vista de la encía queratinizada. Pero si yo veo acá que la 1.1 me dice que la unión cemento-esmalte está a menos 2, o sea, menos 2 milímetros por debajo del margen natural. Entonces, vean, ahí está, se prendió un puntito rojo. A ese nivel está. Y yo corto 3.5. ¿Dejo o no dejo cemento expuesto? Claro, voy a dejar 1.5 milímetros de cemento expuesto y eso puede traducirse en una sensibilidad, una hipersensibilidad. O sea, problemas. Y si quiero hacer caries, la adhesión sobre el cemento, ¿cómo es? No está buena, ¿cierto? Entonces tenemos una pequeña complicación y se da casi en todos, fíjense. O sea, no todos los casos se pueden gobernar con una proporción áurea estricta. Doctores, hoy les propongo que realmente terminemos de personalizar un proyecto como este, adicionando valores periodontales que puedan decir que un diseño como este, que desde el punto de vista del costo biológico es inviable para mí, porque tendría que ser endodoncia, quizás otras cosas, ¿no? Ajustarlo gracias a estos valores. Fíjense en la foto. Si tengo este problema en este proyecto, oye, ¿no sería mejor ajustar a los límites biológicos y hacer esto? Ahora está mejor. Los dientes van a estar más largos, pero no voy a dejar cemento expuesto y voy a dejar buena cantidad de encía queratinizada. Esto es ajustar aún más. Esto es personalizar aún más un tratamiento. Esta foto se va al técnico, hago el mock-up con este proyecto y en un tratamiento seguro, donde sé que mi cirugía no va a tener un riesgo y mi tratamiento va a ser estable. Claro que después de hacer yo una gingivectomía basada en estas medidas, ¿qué tengo que garantizar? ¿Se acuerdan que le dije al principio? ¿Ah? ¿Se acuerdan o no? El tejido de inserción supracrestal, es decir, ese espacio. ¿De cuántos milímetros? 3. ¿Para qué? Para que exista una nueva
un nuevo tejido de inserción supracrestal, antes espacio biológico, ¿se acuerdan? Ahora es tejido de inserción supracrestal. Por eso es que a modo didáctico nada más de este margen a 3 milímetros yo debo garantizar que esté la cresta ósea. En ese espacio de 3 milímetros se reformulará un nuevo tejido de inserción supracrestal, ¿correcto? Ahora, ¿qué consideraciones estéticas debemos tener si vamos a trabajar? Ahora, ya sabiendo esa base biológica, vamos a hacer estética. ¿Qué consideraciones estéticas debemos tener? Usted va a dibujar los nuevos márgenes, doctores. Cuando usted dibuje, proponga los nuevos márgenes, tiene que garantizar de que ese equilibrio, que las características anatómicas promedio para la estética también las cumpla al momento de plantear una gingivectomía. ¿A qué me refiero? Es que yo no puedo cortar por cortar los márgenes de un sector anterior. Se sabe que existe una armonía precisamente en las discrepancias que puede haber entre el central, el lateral y canino, ubicación de cenit, en las alturas nada más, fíjense. Si nosotros seguimos el patrón natural donde predominan los centrales, donde los caninos están al mismo nivel y los laterales están más, tienen un margen un poco más hacia coronal, estas discrepancias son estéticas. Eso es lo natural. Claro que pueden haber ciertas modificaciones, por ejemplo, en este caso. En este caso, vean que casi todos los márgenes están al mismo sitio. Esto es aceptable, pero no es ideal. Lo ideal es esto. Pero ¿qué ocurre si ya transgredemos? O sea, hacemos una gingivectomía sin control y de repente dejamos los laterales mucho más altos que los centrales y caninos. No, esto ya no es lo ideal, ¿no? No se percibe como algo atractivo. Entonces, imagínese, usted va a trabajar todo el sector anterior. Se tiene que acercarse a lo ideal. Y para eso hay datos. Existen datos. Estos datos están escritos en la literatura, este es uno de ellos. ¿Cuáles son las características que debe tener un incisivo central, un lateral y un canino respecto a los niveles del margen gingival o la ubicación del cenit? Que ese detalle es importantísimo. O sea, a la hora que usted haga la gingivectomía, tiene que saber dónde poner el cenit. Fíjense, este gráfico te demuestra claramente dónde hay una línea negra vertical, que es la parte central del margen, pero la letra GZ es el cenit gingival y no se encuentra normalmente coincidente a esta parte central de un margen. ¿No? Tiene una discrepancia y cada diente presenta esa discrepancia. Por ejemplo, si hablamos nosotros de un incisivo central, el cenit gingival está aproximadamente a 1 milímetro hacia distal en el margen. ¿Sí? A 1 milímetro. Entonces, yo voy a hacer mi gingivectomía, debo de dibujarlo con el cenit a 1 milímetro hacia distal. El lateral, 0.5 promedio. Solamente en el canino, el cenit coincide con la parte central del margen. Ahora, ustedes pueden ver que hay una línea celeste que va del margen del central, del cenit central al cenit del canino. Y vean que el cenit del lateral está más hacia coronal. ¿Cuánto será esa medida? ¿A cuánto más por debajito está el margen gingival del lateral? ¿Saben a cuánto? Aproximadamente 1 milímetro. Entonces, si usted va a hacer un alargamiento de corona, que ese alargamiento de corona sea compatible con esto, doctores. ¿Por qué? Porque es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. Por eso, fíjense, si tenemos el caso, yo aquí ya hice mis gingivectomías, pero ¿qué consideraciones tomo? Bueno, tengo que determinar dónde está el centro de mi margen y mis cenits tienen que cumplir o acercarse al máximo a ese patrón natural para que sea ideal. ¿Dónde estarán los cenits de mis centrales? 1 milímetro hacia distancia. Entonces yo dibujo con mi gingivectomía, con mi incisión, 1 milímetro hacia distancia. Los laterales 0.5 y solamente en los caninos podré hacer una coincidencia del cenit con el margen que estoy planteando. Esto también es importante, ¿correcto? Entonces, queridos doctores, a partir de esto, yo tengo que dejar de mi nuevo margen hacia la cresta ósea. ¿Cuántos milímetros? 3, correcto, 3 milímetros. ¿Por qué 3? Porque debo garantizar un espacio donde se reformulará el nuevo tejido de inserción supracrestal que está conformado por el epitelio de unión, epitelio del surco y la inserción de tejido conectivo. Eso es lo importante.
Porque si yo corto y no sé qué hacer, pues puedo fallar. Y precisamente por eso es que tenemos que hablar de los escenarios. Miren, fíjense, la discrepancia de los márgenes también, 1 milímetro hacia abajo. Correcto, no quiero pasar sin mencionar. Ahora, puedes encontrarte distintos escenarios, en realidad son 4. Cuando usted está en una sonrisa con una erupción pasiva alterada, te puede tener 4 escenarios divididos en grupo 1 o grupo 2. Y a su vez, como subgrupo A y subgrupo B. Y alguien dirá, uy, doctor, ahora sí, entramos en problemas, esto no lo va a entender. No, es lo más sencillo de entender. Fíjense, este caso puede estar en cualquiera de ellos. ¿Cómo lo identifico? Bueno, yo puedo saber si es un tipo A, pero un tipo 1 o un tipo 2 de la siguiente manera. Para diferenciar un tipo 1 y un tipo 2, tengo que tomar como referencia la línea mucogingival, porque resulta que una erupción pasiva alterada es tipo 1 cuando la línea o límite mucogingival está en su sitio ideal, es decir, apical al margen, ¿no? Cuando uno levanta el labio, puede ver una línea mucogingival muy hacia apical, ¿cierto? Es lo ideal, es lo natural, es lo que siempre se ve. Entonces, cuando ocurre eso, es un tipo 1, listo, cerrado. Pero ¿cuándo es un tipo 2? Cuando la línea o límite mucogingival no está en su sitio, sino está muy hacia coronal. Tan hacia coronal que está casi a nivel de la unión cemento-esmalte. Entonces aquí, cuidado, cuidado. En un tipo 1 tendrás mucha densidad queratinizada gracias a que la línea mucogingival está muy apical. Pero en los tipo 2 tienes poco o nada de densidad queratinizada. Si yo hago un corte aquí y libero toda la corona clínica, me estoy llevando toda la densidad queratinizada y eso no es correcto. Si uno no sabe esto, lo hace y al final termina siendo un mal tratamiento. Correcto, entonces ya sabemos cómo diferenciar una erupción pasiva alterada tipo 1 de tipo 2. Ahora, ¿cuándo es su grupo A y cuándo es su grupo B? Sencillo. Ya no tomamos como referencia la línea o límite mucogingival, sino la cresta ósea, la posición. Será una erupción pasiva alterada del subgrupo A cuando el nivel de la cresta ósea se encuentra en su posición normal, o sea, apical a la unión cemento-esmalte. ¿Correcto? Esto es lo normal. Fíjense, que la cresta ósea esté apical a la unión cemento-esmalte, pero será de un subgrupo B. ¿Cuándo? El nivel de la cresta ósea se encuentra muy hacia coronal. Tanto es así que se encuentra a nivel de la unión cemento-esmalte y dice la literatura que incluso sobre esmalte. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque si yo hago un corte y de pronto libero mi corona clínica y a ese nivel de mi incisión está el hueso, ¿hay o no hay el espacio para la formación de un tejido de inserción supracrestal nuevo? No, ¿verdad? ¿Y qué dijimos al principio? Hagas lo que hagas, recuerda que al final de tu incisión tengas después un espacio compatible para que exista la reformulación del tejido de inserción supracrestal. ¿Cuánto es ese espacio? 3, pero si el hueso está a nivel del margen que has creado, ¿de dónde vas a sacar esos 3? ¿Sabes de dónde? A expensas de la cresta ósea. Desgastas mediante una osteotomía hacia apical la cresta ósea y creas nuevamente esos 3 milímetros desde tu incisión a la cresta ósea. Esos 3 milímetros siempre tienen que estar presentes. Si no controlas esa variable, entonces, siendo así, ustedes van a poder claramente hacer un ejercicio, ¿no? Un ejercicio. En el tipo 1, subgrupo A, ¿cuál sería el tratamiento? A ver, pensemos un momento. ¿Qué tratamiento hacemos en el tipo 1, subgrupo A? Bueno, tenemos suficiente encía queratinizada, ¿no? Tenemos bastante encía queratinizada, entonces yo puedo hacer la gingivectomía sin temor. Para eso ya he hecho mi medición previa, tanto del cemento esmalte y cantidad de encía queratinizada. Esos son los casos donde puedes cortar sin temor. Y seguramente después de hacer el corte, tú puedes hacer un sondaje transgingival, paciente anestesiado, y ver si tienes los 3 milímetros hasta la cresta ósea o no. Si tienes los 3 milímetros hasta la cresta ósea, este es un típico caso que termina en una simple gingivectomía, nada más. ¿Sí? No todos los casos son solo gingivectomía, no, este sí puede quedar sobre una gingivectomía.
Pero, ¿qué sucede si estás en un tipo 1 subgrupo B, por ejemplo? Aquí, tipo 1 subgrupo B. Hay un montón de encía queratinizada, pero es subgrupo B, o sea que la cresta ósea está casi a nivel del unión cemento-esmalte. Tú harás tu gingivectomía, tendrás buena encía queratinizada, pero a la hora de que quieras medir de tu margen al hueso, vas a ver que no entra nada, están al mismo nivel, o de repente haces un sondaje transgingival y tienes 2 milímetros, ya. ¿Cuánto te falta para 3? 1. Entonces tienes que hacer osteotomía 1 milímetro para tener esos 3 milímetros promedio. ¿Me entienden? Más o menos esa es la lógica. Muy distinto en los tipos 2. En los tipos 2, ¿cuál era la característica? Que la unión cemento-esmalte está, perdón, que el límite mucogingival está hacia coronal. No tienes encía queratinizada. En esos tipos 2 no puedes cortar. Lo que haces es liberar la corona clínica llevando hacia apical esa banda, esa poca banda de encía queratinizada. De esa manera ganas corona clínica y garantizas tejido queratinizado al mismo tiempo. Y dependerá si es un subgrupo A o subgrupo B, si es que tienes que hacer una osteotomía también. ¿Me entienden? Es muy sencillo. Están los 4 escenarios, pero la lógica evaluativa en cada uno de ellos también te da a ti qué técnica vas a usar. O haces gingivectomía con osteotomía, o haces un colgajo de reposición apical, o un colgajo de reposición apical con osteotomía. Pero al final de todo, todos los casos garantizan al final la presencia del espacio para la formación de la inserción del tejido supracrestal nuevamente, siempre. Si usted no considera eso, entonces usted va a fallar. Entonces, queridos doctores, veamos una aplicación clínica al respecto. Aplicación clínica de todo lo que hemos conversado el día de hoy. Veamos. Tenemos una paciente que al momento de sonreír muestra una banda de encía, ¿no? Una banda de encía que a una simple vista podemos incluso determinar dónde está el límite mucogingival y claramente es un tipo 1, ¿cierto? La línea o límite mucogingival está apical, se puede notar. Entonces yo ya sé que tengo mucha encía queratinizada y que el riesgo de que quede una encía queratinizada inadecuada es poco, no, es poco. Aún así nosotros hacemos la valoración intraoral, ¿no? De esta paciente y vemos el caso. Fíjense esa sonrisa. Ella tiene un marco de sonrisa muy lindo, pero hay mucha encía. Hay mucha encía, ¿no? Tenemos que hacer algo. Fíjense, los dientes son cuadrados. Normalmente un diente es más, un central, es más alto que ancho, ¿no es cierto? Cuando no se cumple esa proporción, esa diente necesita de todas maneras un tratamiento a nivel periodontal, porque podemos descubrir más corona clínica. Entonces valoramos nosotros las mediciones previas, porque yo puedo hacer el diseño aquí. Se puede diseñar, diseñe. Pero siempre, doctores, la recomendación, ¿cuál es? La recomendación es, haga una medición de la distancia entre la unión cemento-esmalte y margen gingival y apúntela. Apúntela. No le pido que haga un sondaje total, no. Tome como referencia el cenit, ¿sí? Como ustedes pueden ver, aquí estamos haciendo una medición por pieza dental, tomando como referencia el cenit de cada pieza a tratar. Pues es un valor importante. ¿Por qué será importante esto? Yo sé que lo recuerdo. Porque me da el límite hasta dónde puedo hacer la gingivectomía inicial, ¿correcto? Entonces, si yo voy a diseñar, plantear un proyecto, que el alargamiento, es decir, la ganancia de corona sobre el proyecto, no exceda, tú tengas el dato para que no te excedas de la unión cemento-esmalte y termines básicamente exponiendo cemento en una eventual gingivectomía. ¿Entienden? Por eso yo hago esta medición antes. Yo trabajo con el protesista, con el restaurador o con el rehabilitador y yo le doy estos valores antes de que empiece a hacer su encerado y todo. ¿Para qué? Para que haga el encerado tomando en cuenta esto. Tomando en cuenta esto, eso, ajustamos al máximo esa planificación. ¿Y después qué medimos? Ah, la cantidad de encía queratinizada. ¿Cómo la medimos? Bueno, colocamos por encima, ¿no es así? Y hacemos una medición desde el margen hasta la línea o límite mucogingival de todas las piezas a tratar. ¿Y por qué es importante que yo tenga esta medición? Porque yo puedo previsualizar de
si mis pretensiones de hacer una gingivectomía van a resultar en una buena cantidad de encía queratinizada aún, o si me permite prever de que la gingivectomía que voy a realizar me va a dejar de repente muy poca banda de encía queratinizada, 1 milímetro, 0.2, 1.5. Entonces yo ya veo, tengo dos herramientas para previsualizar la exposición de cemento y para garantizar también previamente la buena cantidad de banda de encía queratinizada. Esto es muy importante, doctores. Tienen que hacerlo en todos sus proyectos. Una vez que ya se ajustó, se mandó a hacer el encerado, pues ahora sí, bajo esa seguridad, vamos a hacer el mock-up. Hacemos el mock-up, mi buen amigo Fritz Espejo, con quien trabajamos este caso de manera multidisciplinaria, periodoncia y estética, rehabilitación oral, y podemos decir que ahora sí tenemos nosotros la plantilla de un tratamiento estético y seguro desde el punto de vista periodontal. Entonces yo puedo proceder tranquilamente a hacer mi intervención quirúrgica. Entonces anestesiamos al paciente y está debidamente preparada para la intervención. Traspasamos las longitudes, ¿no? Las medidas que me dicen a mí, por favor, en la pieza 1.1.2, ya me dan el formato, necesito que se descubra 1 milímetro, 2 milímetros, todo lo que hemos calibrado al principio de manera confiable, porque sé que cuando yo me base de esos datos, voy a estar por debajo de la unión cemento-esmalte, no va a haber exposición de cemento y voy a seguir teniendo buena cantidad de creatinizado. Hago unas punciones guía. Estas punciones guía ya están a nivel de los cénits. Desde acá dibujo los cénits. Hago la gingivectomía, nuevamente dibujando los cénits donde tienen que estar. Y retiramos el exceso. Se puede utilizar una cureta Graves, por ejemplo. Vean la cantidad de corona que venía escondiendo la paciente durante toda su vida. Yo le decía a la paciente, oye, me parece injusto que hayas tenido dientes tan lindos, grandecitos, toda esta vida. Fíjate, y le muestro la foto y dice, doctor, de verdad, ¿no? Es bastante. Pero doctor, puede ser 1 milímetro, 2 milímetros. Doctores, en el detalle, en esos pequeños detalles en cirugía periodontal, ahí está la diferencia. 0.5, 1 milímetro, hace la diferencia. Una vez que retiramos todas las bandas de encía excedente, podemos ver el equilibrio que retoma el caso. Pero ¿qué tenemos que garantizar al final? ¿Qué dijimos? El suficiente espacio para la inserción, ¿no?, del tejido supracrestal, un nuevo, a lo que llamamos espacio biológico, inserción del tejido supracrestal. Yo no sé cuánto hay. Hacemos el ondaje transgingival y claramente vemos que no hay 3 milímetros. ¿No? Aquí le falta 0.5, aquí le falta 1 milímetro, acá le falta 1 milímetro, casi a todo le falta 1 milímetro. Entonces, ¿qué debo hacer? Tengo que ganar esos milímetros que faltan para completar los 3 milímetros promedio que siempre tienen que existir, siempre tienen que haber, ¿sí? Encontrar literatura que a veces recomiendan 3.5, 4. Mira, está correcto. Hoy quiero que se lleven la idea de que es importante garantizar ese espacio. El promedio es 3, ¿correcto? Entonces, ¿qué haremos? Una incisión y una elevación del colgajo a espesor total. Cuando empezamos, encontramos, miren la cresta abultadita, ¿no? Grande, cercano a la unión cemento-esmalte. De ahí hacemos la osteotomía y garantizamos el espacio y hacemos también una osteoplastía. De esta manera recuperamos ese espacio necesario para que se reformule el tejido de inserción supracrestal y luego podemos posicionar nuevamente el colgajo. Al momento de posicionar el colgajo, nosotros sabemos que se va a restablecer el equilibrio y la salud. Y por eso es que tenemos resultados óptimos y duraderos en el tiempo. Ahora, es muy probable que tengan algún tipo de recidiva. Si trabajamos 10 dientes, muchas veces se ve una recidiva en un premolar o un canino. Mire, es necesario informar al paciente que puede existir la necesidad de hacer retoques. Aquí ya está cicatrizado y se puede proceder claramente a la parte restauradora, solamente para que vean el antes y el después, siguiendo todas las pautas ya mencionadas. Es importantísimo. Vean cómo cambia una sonrisa, ¿no? Ahora hay más expresión de la estética blanca y una moderación en la participación de la estética rosada, que da más equilibrio y mucha más
belleza, esa sonrisa. De por sí ya era linda. Pero luego viene la parte restauradora, y yo cuento con un gran compañero, el doctor Fitz Espejo, que se encarga ahora de devolver el equilibrio con la estética blanca, siguiendo precisamente el proyecto que ha sido ajustado para que se pueda respetar la estabilidad biológica del periodonto. Ahora viene la reconstrucción estética restauradora con resinas, siguiendo el modelo, el encerado inicial que fue la guía de todo el tratamiento hasta el último paso, y podemos recuperar ese equilibrio estético también con los dientes, con las restauraciones y una buena posición del tejido blando. Fíjese ahora cómo pasa el tiempo y existe una integración perioestética, ¿no? Una integración, un logro del objetivo de manera multidisciplinaria. Vemos el caso inicial y vemos el caso final. Miren, todo lo que hacemos para devolver al paciente esa estética que tanto busca, y nosotros podemos hacerlo desde la especialidad de periodoncia, la especialidad de estética, rehabilitación oral, trabajando en conjunto y siempre de manera segura, respetando los límites y también adjuntando a todos los proyectos las medidas periodontales. Ese es otro mensaje que quiero que se lleven. Ajustemos también un proyecto estético con las medidas periodontales, valores periodontales importantes. Ahora, miren, en la manutención de tratamiento también es muy importante. En realidad hemos visto nosotros la ejecución de todo un tratamiento, pero existen dos tiempos, ¿sí? Está el tiempo quirúrgico y el tiempo restaurador. Y es muy importante que contemos con excelentes coadyuvantes de la salud, como una línea que proteja o libere de infecciones todo el tratamiento quirúrgico que yo he realizado, ¿no? ¿Cómo voy a hacer una cirugía y no voy a recomendar un buen enjuague, un cepillo ideal, una pasta? Claro que tengo que recomendar. Y en el tiempo quirúrgico, siempre recomiendo la clorexina 0.12% y la línea Periogar tiene estos componentes necesarios para que la cicatrización sea lo más ideal posible, sin ningún riesgo de infección. Entonces, en mi tiempo quirúrgico, clorexina 0.12%, Periogar es una muy buena opción y la recomiendo. Sin embargo, después de las 2 semanas indicadas, que el paciente hace su enjuague durante 2 semanas, 2 veces al día con 15 mililitros durante 1 minuto, es lo indicado. Pero después el régimen de clorexina para. Y tiene que seguir manteniendo la higiene oral, inclusive más aún con sus restauraciones estéticas. Entonces también existen líneas, cepillos específicos para que pueda mantener la pulcritud, la salud y también la estabilidad de las restauraciones. No solamente la periodontal, sino también las restauraciones. Por eso es que aquí pongo que existe también un tiempo restaurador, que es el más largo, básicamente ya para siempre. Tiene que usar o recomendar usted un buen agente para el cepillado, el enjuague y una buena pasta dental y también un hilo dental. Y la línea de Colgate lo tiene todo. Bueno, el tiempo es cruel. A veces me encantaría seguir un par de horas, 3 horas más. Pero en estos 50 minutos les he querido mostrar lo importante de la evaluación de los datos periodontales sobre un trabajo estético global, general. ¿Sí? No olviden, el espacio biológico hoy se llama tejido de inserción supracrestal y es vital para la salud y la estabilidad en el tiempo de un trabajo como este. Correcto. Y la recomendación de un buen enjuague, un buen cepillo, una buena pasta, un buen hilo dental, desde el tiempo quirúrgico, línea Periogar de Colgate. En el tiempo restaurador, tienen muchas opciones que incluso las mostraron al principio y que ustedes pueden recomendar a sus pacientes. No me queda más que agradecer nuevamente la invitación a Colgate, y yo me siento muy honrado de poder compartir con todos ustedes, colegas, que nos han regalado un valioso tiempo, y para mí, pues, me es grato nuevamente estar aquí con todos ustedes. Adiós, gracias, es una bendición y estoy atento para las preguntas. Muchas gracias por regalarme estos 50 minutos. Doctor Emil, muchísimas gracias por esta magnífica presentación en la que hemos tenido maravillosos casos clínicos, hemos tenido
toda la fundamentación científica con diferentes publicaciones, hemos tenido toda la base racional biológica, en fin, todo el abordaje integral a este tema de alargamiento de corona clínica con sus fundamentos, con sus resultados y, por supuesto, con esos maravillosos casos clínicos que usted ha mostrado desde la misma técnica quirúrgica. Antes de pasar a un par de preguntas que tenemos, quisiera pedirles si podemos concretar a nuestros participantes cómo sería ese protocolo que usted recomienda a los pacientes para el cuidado bucal en casa una vez ya va con su cirugía realizada. ¿Cómo puede ayudar el paciente a esa cicatrización en ese periodo de posoperatorio, teniendo precisamente ese cuidado en su higiene oral? Muy bien, gracias. Si bien es cierto, existen unas indicaciones por quirúrgicas importantes, ¿no? Tanto farmacológicas como unas indicaciones que el paciente tiene que decir, pero dentro de las más importantes es la prevención de cualquier ataque de bacterias que realmente quieren aprovechar esa puerta abierta para poder hacer de las suyas. El componente que es obligatorio para un buen proceso de cicatrización, fuera de riesgos de contaminación o infección, es la clorexidina al 0.12%, y yo recomiendo siempre la línea PerioGard. Le recomendamos un enjuague de 250 mililitros, el cual tiene que utilizar durante 2 semanas. Una cantidad de 15 mililitros, enjuagarse 2 veces al día, durante 2 semanas, y parar ese régimen. Más de 2 semanas, la clorexidina al 0.12%, ya no la recomendamos más. Ya pasa a utilizar su enjuague habitual, que puede ser Colgate Plax, ¿no? Por ejemplo, Colgate Total, y puede continuar el cuidado ya de manera normal. Pero la clorexidina al 0.12% es siempre una indicación presente en todas mis cirugías. Y Colgate PerioGard lo tiene. Muchísimas gracias por su respuesta. Creo que está muy clara la indicación, muy claro el protocolo que podemos recomendar a los pacientes. Pues bien, la doctora Margarita Riascos, en relación con la recidiva que se pudiera presentar después de las cirugías, nos pregunta en qué tiempo se espera que se dé la recidiva o que se pueda presentar. Perfecto. La recidiva, doctora, se ve básicamente a la semana. Es decir, conforme va empezando a cicatrizar, inmediatamente la recidiva se va estableciendo. Nosotros dejamos de todas maneras un proceso de cicatrización cuando hacemos un tratamiento como estos, a colgajo abierto, donde hemos trabajado epitelio conectivo y hueso, tejido óseo. Por lo menos una evaluación a los 3 meses, pero la recidiva ya se expresa de la semana. Usted ya puede ir viendo cuáles son los dientecitos que van a necesitar un retoque. Es por eso que siempre que hacemos un tratamiento estético, debemos prevenir al paciente de que puede haber una recidiva en alguno de los dientes y sea necesario el retoque. Este retoque ya es solamente una gingivectomía, porque durante el primer procedimiento hemos garantizado el espacio. Pero estos eventos suceden, no en todos los dientes, difícilmente, quizás de 10, uno o dos, ¿no? Entonces prevengamos. Y lo mismo sucede cuando hacemos un alargamiento mínimamente invasivo, por ejemplo. Esto es algo que siempre debe ser informado. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora bien, la doctora Silvia, Marlene Silvia Flores Cornejo, pregunta acerca de la frenillectomía o frenectomía. Y dice, si considera que una frenectomía en el labio superior ayudaría estéticamente a no mostrar mucha encía en un caso de exposición en los dientes anteriores. Bueno, cuando tenemos una sonrisa gingival, doctora, nosotros tenemos básicamente dos frentes por donde, digamos, abordar, ¿sí? Una de ellas es la que acabo de mostrar, que es el alargamiento de corona clínica con una técnica colgajo abierto, por ejemplo. Entonces, de esa manera disminuimos un poco la banda de estética rosada que se muestra en exceso a veces.
Pero no es suficiente en algunas ocasiones. Y tenemos un segundo frente de abordaje que sería la manipulación a nivel del fondo de surco en un procedimiento llamado lip repositioning o reposición labial, o también está la aplicación de Botox, toxina botulínica, para evitar de que el movimiento labial se eleve y contribuya, ¿no? Y contribuya a ese exceso de densidad al momento de sonreír. Ahora, llevando todo esto, estas técnicas a su pregunta de manera puntual, el frenillo de por sí no es quien tenga la responsabilidad de que se muestre esa banda de encía en exceso. ¿Sí? No es el responsable. Puede ser el labio, puede ser un excedente en el crecimiento maxilar o una extrusión del sistema dentoalveolar en el sector anterior, ¿no? Entonces, el frenillo realmente no es. Si yo hiciera una frenectomía, tendría que ser por otros motivos, pero no para evitar de que se muestre una banda de encía. Quizás podría pensar de que su pregunta estaba más relacionada a la reposición labial quirúrgica, donde muchas veces hacemos el retiro de una banda de mucosa que incluye al frenillo. Y quitamos al frenillo y otras veces la dejamos como una referencia de la línea media para suturar, pero realmente el frenillo no interviene dentro de las etiologías para una sonrisa gingival. Perfecto, mil gracias. Y precisamente el doctor Dante Castro Román también hace alusión al asunto del frenillo. Su pregunta concreta es, ¿cómo hacer el alargamiento de corona clínica cuando el frenillo está a nivel del cenit? Muy buena pregunta. Mire, el frenillo tiene una posición ideal, normal, correcto. Vamos a ponernos en la situación contraria a un alargamiento y vamos a hablar de una recesión. Muy bien. Hay zonas en la cual tenemos un frenillo con una inserción muy cercana a un margen que provoca una recesión gingival. ¿Sí? La provoca. ¿Por qué? Porque es aberrante la jala, ¿no? Es causante de una recesión, o por lo menos contribuye mucho. Ahora, veamos un frenillo que está cerca a un margen gingival, ¿sí? Pero en una erupción pasiva alterada, como el caso que mostré. El último caso que mostré, todos vieron, si se dieron cuenta, el frenillo estaba muy cerquita al margen, en las troneras mesiales de los centrales. Y asumo que la preguntaba por ahí, ¿por qué no hizo nada el frenillo? Porque en casos como estos, si yo tengo todavía la suficiente cantidad de encía creatinizada, pero ahí cerquísima tengo al frenillo, pero está en su posición normal, es decir, que no contribuye a ningún tipo de riesgo de recesión, no tenemos por qué moverlo. O usted podría optar por dejarlo en su sitio y no va a haber riesgo de que este frenillo participe en una futura recesión, porque está ubicado en su sitio normal. Pero a diferencia de un frenillo que sí participa, que es aberrante, que jala, ese sí es un riesgo. Entonces yo tendría que tomar la decisión de hacer una frenectomía a ese nivel. No sé si me he dejado entender. Hay situaciones donde el frenillo está en su sitio y siempre va a estar en su sitio y no va a generar ni un riesgo, que fue el caso que mostré. Pero otros donde sí, ahí recién hago yo la toma de decisión de hacer una frenectomía. Claro que sí. Normalmente está relacionado con la cantidad de encía insertado hacia de herida. Cuando no hay suficiente, el frenillo termina molestando, ¿verdad? Cuando hay suficiente, lo que acabas de decir está en su sitio y ahí permanece, pero no está interfiriendo, podríamos decir. ¿Es correcto? Correcto, doctora. Bueno, tenemos aquí dos participantes que hacen una pregunta relacionada con el momento del procedimiento protésico y es cuánto tiempo se debe esperar después de la cirugía para ya abordar el procedimiento protésico, ya sea carillas, ya sea coronas, ya sea lo que se requiera. Si hemos hecho un alargamiento de corona clínica como a colgajo abierto y hemos trabajado tejido óseo, debemos esperar al restablecimiento del tejido que demora más. ¿Cuál es? El tejido óseo. El recambio celular tiene un promedio de 4 meses. Entonces, lo recomendable, si hemos trabajado, incluso un trabajo más cruento que el que yo he realizado, debemos dar un tiempo de cicatrización de por lo menos 4 meses, 5 meses. El otro Giovanni Zucchelli da exactamente también un timing para poder intervenir y habla de que deberíamos esperar entre 4, 6 meses y en algunas ocasiones más con un trabajo de provisionales.
¿No es así? Sin embargo, el caso que yo mostré, la necesidad de trabajo restaurador era a nivel incisal, a nivel incisal. Entonces, fue un poco antes. Dejamos que trabaje la parte periodontal y al mes aproximadamente, simplemente se hizo una complementación estética a nivel incisal que no interfería en nada en la cicatrización a nivel tejido blando. Por ese lado, pudimos ganar un poco de tiempo. Pero si vamos a hacer coronas, deberíamos esperar un poco más. Perfecto, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otro par de preguntas que hacen nuestros participantes en relación con el paciente de ortodoncia. Y es, ¿en qué momento es conveniente el alargamiento de corona clínica en un paciente que recibirá el tratamiento de ortodoncia? Si debe hacerse previamente o posteriormente a ese tratamiento de ortodoncia. Lo habitual es que un paciente que ha terminado la ortodoncia pase a hacer estos trabajos estéticos a nivel periodontal, pero existen ocasiones en las cuales vienen antes porque vienen con una erupción pasiva y no permite la ubicación del braque donde el ortodoncista desea, y bueno, por ese motivo podemos hacer una intervención previa a una gingivectomía y si necesario sería un acabado estético. Pero preferimos, en el mejor de los casos, hacer el trabajo al final o cuando ya esté por finalizar el tratamiento. Porque ya tenemos todo el esquema armado, ya tenemos los dientes en su posición. Recuerden que la posición del diente final también ubica, digamos, el aparato de inserción en la posición final. Yo puedo medir sobre esa posición, trabajar sobre ese espacio, ese margen. Es decir, tengo todo lo armadito para que pueda armar un proyecto adecuado al final. Entonces, mi recomendación es, al final, cuando los dientes están ordenados, es mejor hacer el acabado periodontal estético bajo esa base. Solamente antes, si es que por algún motivo de exceso de encía no pueda colocar el bracket en su sitio, bueno, haremos antes. Pero estoy seguro que al final va a necesitar de todas maneras un retoque estético periodontal. Seguramente así es. Y el complemento de esta pregunta es, ¿en cuánto tiempo después de retirar los brackets, una vez terminado el tratamiento de ortodoncia, es conveniente y oportuno hacer este procedimiento quirúrgico? Realmente no he leído o tengo una fuente que diga algún tipo de protocolo de alargamiento respecto al tratamiento, al finalizado del tratamiento ortodóntico. Se puede hacer antes o cuántos meses después. Sin embargo, nosotros en la práctica consideramos que la fase final, donde ya básicamente está estabilizada la oclusión después o casi llegando al final del tratamiento ortodóntico, es un buen momento para poder realizar el alargamiento de corona clínica. Después de ello, pues puede ser cualquier momento que el paciente lo desee o lo requiera, ¿sí? Pero normalmente ya en la fase final, vamos, mientras se están moviendo los dientes, no, preferimos que no. A menos que haya un agrandamiento por retención de placa. Bueno, esa es una gingivectomía solamente por ese motivo. Pero ya desde el punto de vista estético, en la última fase donde ya está estabilizando o después, en cualquier momento. Perfecto, claro que sí. Es frecuente encontrar que cuando se están retirando los brackets, sobre todo en adolescentes, tendemos a ver inflamación gingival, porque no hacen un control de placa adecuado, porque tienden a tener agrandamiento. Entonces, estaríamos de acuerdo en que es importantísimo que el factor inflamatorio esté controlado, que tengan un buen control de placa antes de entrar a esa fase quirúrgica, ¿correcto? Correcto, doctora. Perfecto, perfecto. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que está relacionada precisamente con lo que yo menciono, que es con las condiciones periodontales de un paciente. Y el doctor Calderón, Carlos Calderón, agradece primero su valiosa presentación y consulta precisamente qué hacer si un paciente no tiene condiciones adecuadas a nivel periodontal, pero está deseando hacerse un diseño de sonrisa. Bueno, entiendo por condiciones ideales quizás la falta de encía insertada o queratinizada, que puede ser una de las más frecuentes.
o también, bueno, una enfermedad periodontal. Si es una enfermedad periodontal, no hay mucho que hacer. Primero se soluciona la enfermedad periodontal Así es. y de acuerdo a cómo cicatriza y se establecen los tejidos en salud, recién se plantea qué es posible y qué no es posible. Y se le explica al paciente. Si aún es posible hacer un tratamiento estético porque fue de repente algo no tan grave, tan severo, bueno, a buena hora, pero si ya vemos que todo el tejido periodontal va a ser afectado, ¿no? Con una periodontitis, ya que se ha llevado bastante tejido de soporte, bueno, no hay mucho que discutir ahí, ya el tratamiento es distinto. Pero lo otro está en los factores como la falta de densidad queratinizada, que es frecuente. Uno puede cortar y quedarse solo como mucosa, ¿no? Vienen procedimientos un poquito más complejos como el colágeno de reposicionamiento apical, por ejemplo, ¿no? Que ya conlleva otro tipo de técnica a llevar. Quirúrgica. Ujú. Bueno, pues tenemos muchas preguntas más, pero tenemos el espacio para una sola pregunta porque, como bien lo dijo, el tiempo apremia. Entonces vamos a pedirle el favor de que recopilamos estas preguntas, las mandamos vía correo electrónico y les podemos enviar la respuesta a estos participantes que nos plantean estas inquietudes, si le parece. La última pregunta es en relación con el uso del enjuague con clorhexidina y pregunta la doctora Margarita Riascos si es cierto que el enjuague de clorhexidina debe hacerse después de 30 minutos de cepillado para evitar su inactivación por componentes de la crema dental. He tenido referencias al respecto, donde las recomendaciones es pues, evitar que sea muy continuo, ¿no? Sin embargo, nosotros, al momento de hacer una intervención quirúrgica como esta, pues el paciente no puede cepillarse el área operada, Correcto, ¿no? Entonces no hay correcto. mucho. Lo que nosotros deseamos no había que haya un contacto directo con el enjuague durante la cantidad de segundos, que es 1 minuto, y durante la cantidad de tiempo, que son 2 semanas. ¿No? Entonces, no hay mucho que pueda afectar, digamos, a la Correcto. componente, ¿no? Así es. Sí, por otro lado, tampoco existen estudios clínicos que hayan corroborado exactamente que eso sucede. Parece que lo que se ha visto ha sido estudios in vitro donde no están en las condiciones clínicas que tiene normalmente un paciente. Entonces, según expertos, parece ser que esto es uno de los paradigmas que rondan alrededor del uso de la clorhexidina, porque no hay evidencia clínica contundente que demuestre eso, entonces no tendría ningún inconveniente en hacer el cepillado con la crema y después aplicar el enjuague. Bueno, doctor, nuevamente muchísimas gracias, no solamente por la excelente presentación, todos los participantes han hecho manifestaciones de agradecimiento y de felicitación, sino también por el manejo de las preguntas. Agradecemos de antemano la respuesta que nos pueda dar cuando las pasemos por correo electrónico para que todos los participantes queden con sus preguntas resueltas en el transcurso de las próximas semanas. Y ya con esto damos por concluida esta parte académica, científica, con este excelente expositor y vamos a dar la palabra a nuestro supervisor de Relaciones Profesionales en Perú, Sergio Hidalgo, quien tiene también información para darles a los participantes. Mil gracias, doctor Emil, nuevamente. A ustedes, gracias. Perfecto, muchas gracias, doctor Emil, muchas gracias, María B. Gracias a todos los doctores por esta interesante pues, charla que nos ha dado el doctor Emil y esta sesión científica. Como les había mencionado en un inicio a los asistentes, bueno, estamos presentando 4 promociones que serán válidas únicamente hasta este martes 2 de noviembre. La primera promoción está enfocada básicamente a los pacientes que presenten algún tipo de condición, digamos, periodontal, mientras que la promoción número 2 está dirigida a pacientes con ortodoncia. ¿Sí? La tercera y la cuarta promoción están un poco más enfocadas en ayudar a los pacientes a mantener pues, una buena salud oral. ¿Sí? Así que para poder adquirir cualquiera de estas 4 promociones, hay 2 formas pues, para poder hacerlo. ¿Sí? La primera es escaneando el código QR que están ahí visualizando en la imagen, ¿sí? Que está debajo de cada una de las promociones en la cual ustedes estén interesados. Este enlace, una vez que ustedes escaneen el código, los va a llevar pues a un contacto de WhatsApp, ¿sí? que les va a solicitar pues algún tipo de datos
para poder contactarlos y ya posteriormente pues gestionar todo el tema de la compra y el envío, ¿no? Y realizar todo el proceso. Y la segunda forma es digitando el enlace que aparece debajo de cada promoción. Ahí los chicos nos están ayudando en colocar estos enlaces ahí en el chat, donde ustedes van a poder tenerlos. Y bueno, digitan este mismo enlace que los va a llevar pues directamente a poder adquirir la promoción, ¿sí? Así que es importante que utilicen este enlace único, ¿sí? Cada promoción, digamos que tiene un enlace único, así que es bastante importante que puedan utilizar de acuerdo a la promoción que ustedes quieran, para que puedan pues adquirir esa promoción, ¿sí? Así que nada, recuerden que pueden enviar pues el mensaje en este momento, de ahora en adelante hasta el martes 2 de noviembre, para poder adquirir cualquier promoción que estén interesados. Así que nada, les agradezco un montón. Como dijo María B, estamos súper contentos pues por la charla que hemos tenido, por la dinámica de preguntas y respuestas que han sido bastante interesantes, ¿sí? Así que nada, les agradecemos un montón, y ya los esperamos pues en un próximo webinar, ¿sí? Que tengan muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones a todos.